Hola, mi nombre es Soledad Martínez y desde la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica 1 hemos decidido hacer un material de apoyo para la preparación del examen final. Se trata de una serie de videos con la resolución de ejercicios que ya se han tomado en exámenes anteriores. Hoy veremos un ejercicio sobre subespacios. Nos dan dos subconjuntos S y T de R4. A S nos lo dan expresado con sus condiciones y a T mediante sus generadores. Y nos piden, ítem A, probar que S es un subespacio de R4. Y en el ítem B, sabiendo que T también es subespacio de R4, obtener bases de la intersección y de la suma de dichos subespacios. Arranquemos por el ítem A, que nos pide probar que S es subespacio. Tenemos a S, que son vectores de R4, que cumplen una cierta condición. Y recordemos un poquito qué significaba que un subconjunto sea subespacio vectorial. Primeramente tenía que cumplir que este subconjunto sea distinto de vacío. Para probar que es distinto de vacío, podemos probar que algún vector vive en S y de esa forma podríamos comprobar que es distinto de vacío. Ahora, un vector fácil de probar que vive en S es el vector nulo. Por eso en general lo que probamos para esta condición es que el nulo, en este caso de R4, esté en S. Veamos la segunda condición para hacer subespacio. Dados dos vectores de S, se tiene que cumplir que la suma de ellos dos también esté en S. Como última condición, lo que nos piden es que dado un vector en S, cualquier múltiplo de ese vector también esté en S. Muy bien, arranquemos por probar que este subconjunto que me dan de R4 es distinto de vacío. ¿Cómo lo voy a probar? Voy a probar que el nulo de R4 pertenece a S. ¿Quién es el nulo de R4? Bueno, es la cuaterna que tiene a todas las coordenadas 0. Es decir, que la primera coordenada sería x1, segunda x2, x3 y x4. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar si este vector pertenece a S, es decir, si cumple con la condición de S. Entonces reemplazamos. 2 veces x2, o sea 0, más x3, que también es 0, esta ecuación nos va a dar 0. Por lo tanto, se cumple que el nulo de R4 pertenece a S. Veamos ahora la segunda condición. La segunda condición nos decía, me tengo que tomar dos vectores en S y ver que si los sumo, ese vector resultante también estará en S. Entonces primeramente me tengo que tomar dos vectores de S. Ahora, estos dos vectores que ven acá, no es que están en S todavía. ¿Por qué? Son vectores de R4. Ahora, para que estén en S, tienen que cumplir con la condición de estar en S. En el primero, voy a pedir que 2x2 más x3 sea 0. Y en el segundo, 2 y 2 más y3 igual a 0. Estas van a ser mis hipótesis. Muy bien, ahora lo que me pregunto que es, si el vector resultante de sumar a estos dos vectores pertenece o no a S. Entonces, ¿cumplirá con la condición? Primero lo que tengo que hacer es sumar ambos vectores para ver si ese nuevo vector pertenece o no a S. Entonces, primero sumo ambos vectores. Como resultado, obtengo la suma de sus coordenadas. Entonces me pregunto, ¿cumplirá con la condición? ¿Qué sería la condición para este nuevo vector? 2 veces la segunda coordenada, que ahora es x2 más y2, más la tercera coordenada, que es x3 más y3, ¿será 0? Eso es lo que me pregunto. Probémoslo. Tenemos nuestras dos hipótesis y nos preguntamos si esta ecuación es verdadera. Entonces, para probar una igualdad, lo que puedo hacer es partir de un lado de la igualdad y tratar de llegar al otro. En este caso, tengo que llegar a que eso es 0. Entonces, parto de este lado de la igualdad. Como primera instancia lo que puedo hacer es una distributiva, que me quedaría 2x2 más 2 y 2, más x3 más y3. Saco los paréntesis. Ahora, si miro un poquito las hipótesis, veo que me conviene para usarlas tener a todos los x por un lado y todos los y del otro. Entonces, lo que voy a hacer acá es reordenar y voy a poner primeramente todo lo que tenga x, 2x2 más x3, y luego 2 y 2 más y3.
Ahora sí, veo que acá puedo usar las hipótesis y entonces las utilizo. Este primer término me da 0, el segundo también, y entonces finalmente obtengo que la ecuación que había planteado y me preguntaba si era igual a 0, realmente me dio igual a 0. Entonces, se cumple la condición 2 de que si tengo dos vectores en S, su suma también pertenecerá a S. Vamos con la tercera y última. Me tengo que agarrar un vector en S y multiplicarlo por un escalar genérico. Entonces, primeramente, otra vez como antes, me agarro un vector en S que cumpla con la condición. Ahí tendré mi hipótesis. Y ahora lo que voy a hacer es preguntarme si multiplico este vector por un escalar, si sigue perteneciendo a S, es decir, si cumple la ecuación, esta ecuación que tengo aquí. Entonces, primeramente, multiplico a B por un K, un escalar genérico. Eso lo que obtengo es que a cada coordenada de B lo multiplico por ese escalar K. Ahora me pregunto, ¿este nuevo vector pertenece a S? Es decir, 2 veces la segunda coordenada, que ahora es K por X2, más la tercera coordenada, que ahora es K por X3, ¿es igual a 0? Bueno, nuevamente tengo la hipótesis y una igualdad que probar, y comienzo por un lado de la igualdad. Primeramente lo que puedo hacer aquí es hacer la distributiva, obtengo 2kx2 más kx3, y ahora si miro la hipótesis, veo que me ayudaría, ya que en los dos términos tengo el escalar k, podría sacar factor común para ayudarme a ver un poquito mejor esta hipótesis. Y entonces saco el factor común y fíjense lo que me quedó acá adentro del paréntesis. Es exactamente una de las cosas que tengo en la hipótesis. Eso me dice entonces que este término de aquí vale 0. Y entonces, si multiplico cualquier escalar por 0, eso me devuelve 0. Con lo cual llegué al otro lado de la igualdad que quería probar. Esto me asegura entonces que cualquier vector en S, también un múltiplo de él estará en S. Se cumplen las tres condiciones entonces, distinto de vacío, la suma estará y el producto por escalar estará. Eso me dice entonces que ese es un subespacio de R4. ¿Qué me pedía entonces el ítem B ahora? Me pedía obtener bases de la intersección de S y T y de la suma de S y T. Aquí tengo ambos subespacios y lo que vamos a empezar a hacer es trabajar con la intersección. Recordemos qué es la intersección. Que un vector pertenezca a la intersección de dos subespacios significa que ese vector tiene que estar tanto en uno como en el otro. Entonces vamos a tratar de desarrollar un poquito esta parte, ¿no? ¿Qué significa que un vector esté en S y simultáneamente esté en T? Bueno, que esté en S ya vimos que tiene que ser un vector de R4 que cumpla con la condición. Ahora, ¿qué significaría que esté en T si me lo dan mediante sus generadores? Bueno, significaría que a un vector de T lo pueda escribir como combinación lineal de sus generadores. Es decir, como un alfa 1 por el primer generador más alfa 2 por el segundo dado. Si distribuyo un poquito, me está diciendo que un vector genérico de T se puede escribir como 0, alfa 1 más alfa 2, menos alfa 1 menos 2 alfa 2. Muy bien, lo que yo estoy queriendo obtener es un vector que tanto cumpla la condición de S como también pertenezca a T, es decir, que se pueda escribir de esta forma. Entonces voy a juntar esas dos características del vector que estoy buscando y voy a pedir que este vector de T también esté en S, es decir, lo reemplazo en la ecuación de S. Entonces, ¿qué es lo que obtengo? 2 veces x2, que en este caso vale alfa 1, más x3, que en este caso vale alfa 1 más alfa 2. Para que cumpla la ecuación de S, esto tiene que dar 0, y de acá obtengo que entonces el valor de alfa 2 tiene que ser menos 3 veces el valor de alfa 1. ¿Dónde le voy a reemplazar este dato? Bueno, en el vector genérico que me he tomado antes. Entonces reemplacemos. Donde dice alfa 2, voy a poner menos 3 alfa 1. Eso es lo que obtengo aquí. Acá, en vez de alfa 2, pongo menos 3 alfa 1 y lo mismo hago aquí.
si desarrollo un poquito esto, lo que obtengo es que cualquier vector de la intersección la puedo escribir como 0, alfa 1, menos 2 alfa 1, 5 alfa 1. Y si extraigo el escalar, lo que me dice es que cualquier vector de la intersección lo puedo escribir como un múltiplo del vector 0, 1, menos 2, 5. Esto lo que me está indicando que entonces el generador que obtuve es este mismo, el 0, 1, menos 2, 5. Al tener un solo generador, ¿sí? Lo que podemos decir que este vector único es linealmente independiente, justamente por ser uno solo y distinto del nulo. Con lo cual, lo que obtengo es una base de la intersección. Ahora lo que me pedían era una base de la suma de ambos subespacios. Para obtener una base de la suma, primeramente tengo que tener los generadores. Y los generadores de la suma serán los generadores de uno más los generadores del otro. Con lo cual lo que voy a obtener primero son los generadores de S. Entonces, vector genérico de S es que cumpla con esta condición. Y de aquí puedo, por ejemplo, despejar X3. Si despejo X3 y lo vuelco en mi vector genérico, lo que me queda es que el vector que pertenece a S es de este estilo, donde X3 vale menos 2 veces X2. Si ahora extraigo a este vector las variables libres, lo que me queda es que este vector de S lo puedo escribir como X1 por el 1, 0, 0, 0, más X2 por el 0, 1, menos 2, 0, y A más X4 por el 0, 0, 0, 1. Y entonces tenemos los generadores de S. Entonces, tenemos generadores de T, de S, y entonces S más T estará generado por todos ellos. Ahora, me pedían una base de S más T, con lo cual lo que voy a tener que ver es cuáles son LI. Ya de por sí tengo 5 vectores en R4, con lo cual ya sé que van a ser LD, pero tengo que ver con cuántos me quedó para la base. Voy a usar el método corto, voy a ponerlos en filas en un orden que me convenga a la hora de escalonar, con lo cual voy a cambiar un poquito el orden de cómo los tengo aquí. Y ahora voy a empezar a operar para escalonar. Voy a hacer fila 4 menos fila 2. Obtengo esta matriz que tengo aquí. Tengo 1 menos 1, 0, 1 menos menos 2, 3, menos 1 menos 0, menos 1. Ahora lo que voy a hacer es trabajar con la fila 3 y la fila 4 para obtener un 0 donde figura el 3. ¿Sí? Voy a hacer fila 4 menos 3, fila 3. Obtengo esta matriz que tengo aquí. Ahora veo que la fila 4 y la fila 5, una es múltiplo de la otra. Finalmente lo que voy a hacer es, teniendo esta matriz, voy a hacer una última operación. Multiplicaré a la fila 5 por 5 y luego restaré. Eso lo que hace es que se me anule la última fila. Y por lo tanto, los vectores que sobrevivieron en el escalonamiento serán los que pertenecen a la base de S más T. 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 2, 0, 0, 0, 1, menos 2, y el 0, 0, 0, 1. Muy bien, este ejercicio nos pedía dos cosas. Nos pedía probar primeramente que ese era su espacio, que es lo que hicimos al principio, y luego obtener bases de la intersección y de la suma de los subespacios. Aquí volcamos los resultados que obtuvimos en este ejercicio. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.